En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Salvó la vida de una niña en la calle sin saber que es la hija de su jefe millonario. La caótica sinfonía de la avenida 9 de Julio, con sus bocinas impacientes y el rugido de los motores, componía la banda sonora habitual de las tardes de Martina Suárez. Sin embargo, aquel día específico, un elemento agudo y desesperado rompió la cacofonía urbana, un sonido que no era solo ruido, sino un presagio de algo que estaba terriblemente mal. Martina, una joven analista junior con una vida ordenada y sueños discretos, levantó los ojos del enredo de papeles que cubrían su mesa en la oficina del 20º piso, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal. Su mirada, inicialmente vaga, barrió la inmensidad de la avenida allá abajo, buscando instintivamente el origen de aquel disturbio. Fue entonces cuando la vio, una pequeña silueta, frágil y vacilante, parada justo en medio de la corriente de asfalto y metal, una niña a punto de ser engullida por la voracidad del tráfico porteño. La percepción del peligro inminente se desplomó sobre Martina con la fuerza de un golpe físico, paralizando sus pensamientos racionales por un instante que pareció eterno. La niña, que no debía tener más de 5 o 6 años, con sus cabellos oscuros ondeando al viento y una mochila infantil desproporcionada a su espalda, miraba hacia los lados con una expresión de puro pánico, completamente ajena a los coches que se aproximaban a gran velocidad. Para Martina, que siempre llevó consigo una empatía casi dolorosa por el sufrimiento ajeno, la escena era insoportable. La ética firme que guiaba sus acciones y el corazón compasivo que latía en su pecho no le dieron elección. Había una vida en juego, un futuro entero contenido en aquella pequeña figura, y el tiempo parecía transcurrir con una rapidez aterradora, cada segundo perdido aumentando la probabilidad de una tragedia. Sin una sombra de vacilación, ignorando el grito de autopreservación que resonaba en algún rincón remoto de su mente, Martina dejó todo sobre la mesa. La carpeta con los informes importantes, el móvil que no paraba de parpadear, todo perdió relevancia ante la urgencia de aquel momento. Corrió hacia el ascensor, el corazón martilleando desacompasado contra las costillas, cada latido impulsándola hacia una acción que ella sabía arriesgada, pero absolutamente necesaria. Bajó los 20 pisos, sintiendo la adrenalina inundar su sistema, preparándola para lo que fuera que encontrase allá abajo. Al salir del edificio, el calor húmedo de Buenos Aires la golpeó en el rostro, pero su determinación era aún más palpable. Una fuerza casi visible que la empujaba hacia la avenida, hacia el epicentro de aquel drama silencioso que se desarrollaba ante sus ojos. La escena que se desplegó ante Martina al alcanzar la acera era aún más aterradora vista de cerca. La niña, encogida como un pajarillo asustado, estaba a meros metros de un enredo de coches que avanzaban indiferentes a su frágil presencia. El ruido ensordecedor parecía aplastarla, y sus ojitos, desorbitados de pavor, reflejaban el brillo metálico de los vehículos. Martina no lo pensó 2 veces. Con un aliento renovado por la urgencia, se lanzó entre los coches, esquivando un taxi por un pelo, el viento del paso del vehículo azotando su rostro. Su cuerpo se movía por puro instinto, una coreografía peligrosa dictada por la necesidad de proteger aquella vida desconocida. El tiempo pareció ralentizarse de nuevo, cada paso una victoria contra la corriente de acero e indiferencia que amenazaba con tragar a la niña. Alcanzar a la niña fue como emerger de una zambullida en aguas turbulentas. Martina agarró su bracito delgado con una firmeza que no sabía que poseía, atrayéndola bruscamente hacia sí, usando su propio cuerpo como escudo. Un coche pasó rozándolas, la bocina sonando como un grito de protesta tardío.
Por un instante, las dos se quedaron allí, en el ojo del huracán, el peligro aún pulsando alrededor. Martina envolvió a la niña en un abrazo protector, sintiendo el pequeño cuerpo temblar violentamente contra el suyo. «Tranquila, mi bien, tranquila. Estoy aquí contigo, todo va a estar bien», susurró, más para convencerse a sí misma que a la niña, mientras la guiaba apresuradamente hacia la relativa seguridad de la acera, el corazón aún desbocado, haciendo eco del miedo que ambas sentían. Ya en la acera, alejadas del flujo mortal de vehículos, Martina finalmente pudo respirar, aunque el aire todavía parecía pesado en sus pulmones. La niña, agarrada a sus piernas como si su vida dependiera de ello, sollozaba bajito, el rostro escondido contra la tela del pantalón de Martina. Un pequeño rasguño sangraba discretamente en su rodilla, testigo silencioso del peligro que habían enfrentado. Martina se arrodilló, buscando la mirada de la niña, intentando transmitir alguna serenidad en medio del caos que aún las envolvía. «¿Cómo te llamas, angelito? ¿Te perdiste de tu mamá?», preguntó con la voz más dulce que pudo encontrar, mientras sacaba un pañuelo de papel del bolso para limpiar la pequeña herida, su tacto siendo lo más gentil posible para no asustarla aún más. La niña, que se llamaba Lucía, como Martina descubriría momentos después, apenas balbuceaba palabras inconexas entre sollozos. Estaba claramente desorientada, perdida en un mar de miedo y confusión. Sus ojos grandes y castaños, ahora empañados por las lágrimas, revelaban una vulnerabilidad que tocó a Martina profundamente. No había señal de padres o responsables cerca. Nadie que pareciera buscar desesperadamente a una niña perdida. La responsabilidad por aquella pequeña vida recaía en ese momento enteramente sobre los hombros de Martina. La idea de simplemente entregarla a un guardia cualquiera y seguir su camino era impensable. Había una conexión allí, forjada en el terror compartido y en el alivio del rescate, un lazo invisible que ya comenzaba a formarse entre ellas. Con Lucía todavía muy asustada para proporcionar información clara sobre sus padres o dónde vivía, Martina tomó la decisión que le pareció más sensata y segura. Llevaría a la niña a la comisaría más cercana. Recordó haber visto una a pocas manzanas de allí, un lugar donde, esperaba, podrían localizar a la familia de la niña. Con Lucía firmemente agarrada de su mano y llevando la pequeña mochila de colores en el otro hombro, Martina comenzó a caminar. A cada paso, sentía el peso de la situación, pero también una extraña sensación de propósito. Aquel día, que había comenzado como tantos otros, con preocupaciones sobre plazos e informes, se había transformado en algo completamente diferente, una prueba inesperada de su humanidad y coraje, redefiniendo sus prioridades de forma abrupta. Durante el trayecto hasta la comisaría, Martina intentó distraer a Lucía, señalando los perros que paseaban con sus dueños, los globos de colores de un vendedor ambulante, cualquier cosa que pudiera desviar la atención de la niña del trauma reciente. Contó pequeñas historias improvisadas, inventando personajes y aventuras mientras caminaban por las concurridas calles de Buenos Aires. Poco a poco, Lucía comenzó a calmarse. Los sollozos disminuyeron y un brillo de curiosidad comenzó a surgir en sus ojos antes tan asustados. Todavía no hablaba mucho, pero apretaba la mano de Martina con menos desesperación, una señal sutil de que comenzaba a confiar en aquella extraña que la había salvado y que ahora la conducía por un camino desconocido, pero con una promesa implícita de cuidado. La comisaría de policía que Martina divisó no era exactamente un lugar acogedor, pero representaba la esperanza de encontrar una solución para el desamparo de Lucía. El ambiente interno era austero, con paredes desconchadas en algunos puntos, un olor difuso a papel antiguo y desinfectante, y un murmullo constante de voces y máquinas de escribir que parecían hacer eco de la burocracia inherente al lugar. Un policía de semblante cansado,
Detrás de un mostrador de madera oscura y desgastada por el tiempo, escuchó el relato de Martina con una atención protocolaria, anotando los detalles en un formulario con un bolígrafo que fallaba intermitentemente. Le hizo algunas preguntas directas a Lucía, pero la niña, intimidada por el ambiente y por la figura uniformada, solo se encogió aún más cerca de Martina, buscando refugio en su presencia ya familiar. Mientras el policía iniciaba los procedimientos para intentar localizar a la familia de Lucía, contactando a otras unidades y verificando registros de niños desaparecidos, Martina se dio cuenta de que la espera podría ser larga. Aquel no era un lugar pensado para el confort de una niña asustada. Las sillas eran duras y frías, y la atmósfera general estaba cargada de una tensión palpable, historias de vidas interrumpidas y dramas cotidianos que parecían impregnar el propio aire. Martina condujo a Lucía hasta un rincón más tranquilo, improvisando un pequeño refugio. Usó su abrigo para forrar una de las sillas, haciéndola un poco menos incómoda, y sacó del bolso un pequeño paquete de galletas que siempre llevaba para emergencias, ofreciéndoselo a la niña junto con un poco de agua que consiguió en un bebedero. Las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. El sol de la tarde comenzó a dar paso a las sombras del anochecer, y la comisaría se volvía progresivamente más concurrida y ruidosa. Lucía, exhausta por el miedo y la tensión, acabó durmiéndose en el regazo de Martina, la respiración suave y rítmica contrastando con la agitación alrededor. Martina la observaba dormir, el rostro sereno finalmente libre de la angustia de las horas anteriores, y sentía una ternura inmensa por aquella pequeña desconocida que el destino había puesto en su camino. La preocupación por los padres de la niña se mezclaba con un sentimiento protector que se profundizaba a cada instante. Se preguntaba qué tipo de padres perderían a una niña tan pequeña en una avenida concurrida y si estarían desesperados buscándola. Para mantener a Lucía entretenida cuando despertó y para alejar sus propios pensamientos ansiosos, Martina comenzó a contarle historias. Eran cuentos de hadas improvisados, con princesas valientes que no necesitaban príncipes para salvarse, y animales parlantes que vivían en bosques mágicos escondidos en el corazón de la ciudad. Usaba los pocos objetos que tenía a mano, un bolígrafo, un llavero, sus propias manos, para crear personajes y escenarios, transformando aquel rincón frío de la comisaría en un escenario para la imaginación. Lucía, con los ojos brillantes y atentos, seguía cada palabra, cada gesto, olvidándose momentáneamente del miedo y de la añoranza. Una sonrisa tímida comenzó a brotar en sus labios, un pequeño milagro en medio de aquella espera angustiosa. Ya pasaban de las 8 de la noche y el hambre comenzaba a hacerse sentir en ambas, cuando la puerta de la comisaría se abrió con un crujido y una figura imponente entró en el recinto. Era un hombre alto, de traje impecablemente cortado y un aura de poder y autoridad que silenció momentáneamente el murmullo del lugar. Sus ojos recorrieron el ambiente con una frialdad calculadora, como si estuviera inspeccionando una de sus empresas, hasta que se posaron sobre el pequeño grupo formado por Martina y Lucía. En el instante en que vio a la niña, su expresión, antes dura e impenetrable, vaciló por una fracción de segundo, revelando una mezcla de alivio y algo más, algo que Martina no consiguió descifrar de inmediato, pero que la hizo sentir un escalofrío. El shock recorrió a Martina como una corriente eléctrica cuando el hombre se acercó y Lucía, al reconocerlo, corrió en su dirección gritando «¡Papá!». Era Tomás Ferrer, el CEO de la gigantesca corporación, donde Martina trabajaba como una analista junior casi invisible, uno de los hombres más ricos e influyentes de Buenos Aires, conocido por su perspicacia en los negocios y por su legendaria frialdad emocional.
Aquel encuentro era tan improbable, tan surrealista, que Martina tardó algunos segundos en procesar la información. El padre de la niña que ella había salvado, el hombre que ahora la miraba con una expresión indescifrable, era su jefe, una figura distante y casi mítica en su universo profesional. Aquel día, definitivamente, estaba lejos de terminar como un día común. Tomás Ferrer se arrodilló rápidamente para abrazar a Lucía, y por un breve instante la fachada de acero del empresario pareció resquebrajarse, revelando la vulnerabilidad de un padre que reencontraba a su hija sana y salva tras horas de angustia indecible. Su abrazo fue apretado, casi desesperado, y murmuró palabras de alivio al oído de la niña, que se agarraba a él con todas sus fuerzas. Martina observó la escena con una mezcla de emociones. El alivio por Lucía estar finalmente con su padre, pero también una creciente aprensión sobre cómo sería la interacción con aquel hombre que hasta entonces era solo una figura distante e imponente en su vida profesional. La energía que emanaba de él era palpable, una combinación de poder y control que parecía llenar el pequeño espacio que ocupaban en la comisaría. Tras algunos momentos dedicados exclusivamente a su hija, Tomás se irguió, la compostura restablecida, la mirada nuevamente fría y analítica al volverse hacia Martina. «Agradezco lo que hizo por mi hija, señorita», comenzó, la voz grave y formal, haciendo una pausa para que ella completara su nombre, como si incluso en una situación como aquella, las formalidades jerárquicas debieran mantenerse. «Suárez». «Martina Suárez», respondió ella, la voz un poco más baja de lo que pretendía, sintiéndose súbitamente pequeña e insignificante ante aquel hombre que parecía cargar el peso del mundo, o al menos de una gran corporación, sobre sus hombros. Él asintió brevemente con la cabeza, un reconocimiento casi mecánico, y continuó su agradecimiento con la misma distancia emocional. «Los policías me informaron que la señorita la encontró en la avenida y la trajo hasta aquí, permaneciendo con ella durante todo este tiempo. Es un gesto que merece reconocimiento», prosiguió Tomás, sus palabras sonando más como una constatación de un hecho que como una expresión genuina de gratitud. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco impecable y retiró un fajo de dinero, billetes de alto valor que parecieron gritar la diferencia social existente entre ellos en aquel ambiente desgastado de la comisaría. Extendió el dinero en dirección a Martina con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a resolver todos los problemas, todas las pendencias, con cifras. Acepte esto como una compensación por su tiempo y por su diligencia. La palabra diligencia sonó a oídos de Martina como un eufemismo frío para el acto de valentía que ella había practicado. Aquel gesto, la oferta del dinero, golpeó a Martina como un puñetazo en el estómago. Una ola de indignación y profunda ofensa subió por su cuerpo, coloreando sus mejillas y endureciendo su mirada. Ella, que se había arriesgado, que había cuidado de Lucía con genuino afecto y preocupación durante horas, sin pensar en ninguna recompensa, veía su acto reducido a una simple transacción financiera, una propina por un servicio prestado. El dinero en sí no era el problema, sino lo que representaba en aquella situación. La frialdad de un hombre que parecía creer que todo, incluso la bondad y la compasión humanas, tenía un precio. Sintió el nudo en la garganta, la dificultad para encontrar las palabras adecuadas para expresar la magnitud de su decepción. Con la voz firme, aunque embargada por la emoción contenida, Martina rechazó la oferta. «Señor Ferrer, se lo agradezco, pero no puedo aceptarlo. Lo que hice por Lucía no fue por dinero». Lo miró directamente a los ojos, sosteniendo la mirada fría y calculadora del empresario, una actitud que pocos en su empresa se atreverían a tener. «Lo hice porque era lo correcto, porque es una niña y estaba en peligro. Ninguna cantidad podría compensar el alivio de verla segura y ahora
con usted. Las palabras salieron con una dignidad que la sorprendió incluso a sí misma. Una afirmación silenciosa de sus valores y de su integridad inquebrantable, incluso ante aquel hombre tan poderoso. La reacción de Tomás Ferrer al rechazo de Martina fue casi imperceptible, pero para un observador atento, una leve contracción en su mandíbula y un brillo fugaz de sorpresa en sus ojos normalmente impasibles no pasaron desapercibidos. Estaba claramente desacostumbrado a que sus ofertas, especialmente las financieras, fueran rechazadas de forma tan categórica. Retiró la mano con el dinero lentamente, el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera procesando una información que no encajaba en sus esquemas habituales. Por un instante, el silencio se cernió entre ellos, tenso y cargado de significados no dichos. Aquel pequeño enfrentamiento de valores, ocurrido bajo las luces fluorescentes de una comisaría, comenzaba a sembrar algo inesperado en la mente del pragmático empresario. Tras el firme rechazo de Martina, Tomás Ferrer se limitó a un breve asentimiento de cabeza, un gesto que podría interpretarse como simple cierre de la conversación, pero que para un observador más atento cargaba un peso inusual. Condujo a Lucía fuera de la comisaría, la niña aún somnolienta y confusa, lanzando una última mirada a Martina, una mirada que no era de agradecimiento efusivo, sino de una curiosidad fría, casi analítica. Era como si él estuviera ante una ecuación compleja que desafiaba sus lógicas habituales. En el mundo de Tomás, todo tenía un precio, una motivación oculta, un intercambio de intereses. La actitud de Martina, desprovista de cualquier cálculo aparente, era una anomalía que lo intrigaba y de cierta forma lo desarmaba. Partió sin decir nada más, dejando a Martina con el eco de aquella interacción tensa y la imagen de la pequeña Lucía desapareciendo en la noche. A la mañana siguiente, mientras Martina intentaba retomar su rutina en la empresa, sintiéndose desplazada y aún procesando los eventos de la noche anterior, el teléfono de su mesa sonó con una insistencia que no era común para su extensión. Era la secretaria personal de Tomás Ferrer, con su voz profesional y levemente intimidante, informando que el señor Ferrer solicitaba la presencia de Martina en su despacho inmediatamente. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Martina. ¿Sería una reprimenda por su osadía en la comisaría? ¿Habría reconsiderado y decidido despedirla por algún motivo que ella no conseguía vislumbrar? Los engranajes de su mente giraban en busca de respuestas, pero solo la incertidumbre se presentaba, aumentando su aprensión a cada paso que daba hacia el último piso, donde se encontraba el Olimpo corporativo. El despacho de Tomás Ferrer era exactamente como Martina lo había imaginado, e incluso más imponente. Amplio, con una vista panorámica de Buenos Aires que quitaba el aliento, mobiliario de diseño sofisticado y una atmósfera de poder silencioso que parecía emanar de las paredes. Él estaba detrás de una maciza mesa de madera oscura, la postura impecable de siempre, pero había algo diferente en su mirada cuando la invitó a sentarse. No era la frialdad habitual, sino una expresión más ponderada, casi reflexiva. El silencio que se instaló por algunos instantes estuvo cargado de una expectativa que ponía a Martina aún más nerviosa, sus manos discretamente sudando frío sobre el regazo mientras aguardaba el veredicto. Para su completa sorpresa, lo que siguió no fue una reprimenda, sino una propuesta que la dejó atónita. Tomás Ferrer, con su objetividad característica, fue directo al grano. «Señorita Suárez», comenzó él, «he reflexionado sobre los eventos de ayer. Su actitud, su integridad al manejar la situación de Lucía y su negativa a aceptar cualquier compensación financiera me impresionaron». Hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente las palabras. «Lucía necesita a alguien cerca en quien yo pueda confiar implícitamente, alguien que haya demostrado no solo competencia, sino también valores sólidos».
Y esa persona, creo yo, es usted. Aquel reconocimiento, viniendo de un hombre tan reservado y exigente, era en sí mismo un shock. Él entonces detalló la oferta, el cargo de su asistente ejecutiva personal, un puesto de enorme responsabilidad y confianza, con un salario que era el triple de lo que ella ganaba actualmente y, crucialmente, con la función de acompañarlo en compromisos donde Lucía necesitara estar presente o incluso auxiliarlo en la logística que involucrara a la niña. No se trata de un cargo de niñera, que quede claro, enfatizó, tal vez percibiendo la vacilación en la mirada de Martina. Se trata de tener a mi lado y al lado de mi hija a alguien con su discernimiento y su fibra moral. Sus responsabilidades serían mayoritariamente ejecutivas, pero su presencia tranquilizaría a Lucía y a mí también. La propuesta era tentadora, una oportunidad de ascenso profesional meteórico, pero también la colocaría en contacto directo y constante con aquel hombre complejo y con la niña que ya había tocado su corazón. Martina sintió un torbellino de emociones. La oferta era irrecusable desde el punto de vista profesional, pero las implicaciones personales la dejaban recelosa. Ella no quería ser vista como alguien que se aprovechó de una situación, ni como una recompensa viva por el acto heroico, como él mismo había insinuado al hablar de compensación antes. Tras algunos instantes de reflexión y reuniendo todo el coraje que poseía, respondió: «Señor Ferrer, la propuesta es muy generosa y me siento honrada por su confianza. Acepto, pero con una condición». Lo encaró la voz firme. «Quiero ser tratada con el mismo respeto y profesionalismo que usted exigiría de cualquier otro ejecutivo en su equipo. Mi relación con Lucía será de cariño y cuidado, pero mi papel principal aquí será profesional. No soy una niñera ni una acompañante». La claridad de sus palabras pareció, nuevamente, sorprender a Tomás. Pero él solo asintió, una leve sonrisa casi imperceptible surgiendo en la comisura de sus labios. La nueva rutina de Martina Suárez se transformó de manera vertiginosa, sumergiéndola en un universo que antes le parecía distante e inaccesible. Sus días, antes llenos de hojas de cálculo y análisis financieros en un cubículo anónimo, ahora eran una mezcla compleja de responsabilidades ejecutivas de alto nivel y una interacción cada vez más cercana con la pequeña Lucía Ferrer. La niña, carente de una figura materna y de una atención genuina que el padre, sobrecargado y emocionalmente reservado, raramente conseguía ofrecer en plenitud, encontró en Martina un puerto seguro, un oasis de cariño y comprensión. El lazo entre ellas se fortaleció con una rapidez sorprendente, alimentado por la pureza del afecto infantil y por la dedicación natural de Martina, que veía en Lucía no una obligación, sino un alma necesitada de amor. Lucía florecía bajo los cuidados y la atención de Martina. Sus sonrisas se volvieron más frecuentes, sus ojos ganaron un brillo que antes no poseían, y su parloteo infantil llenaba las estancias de la inmensa y antes silenciosa mansión de los Ferrer. Para la niña, Martina era la confidente de sus pequeños secretos, la contadora de historias más fascinante del mundo, la mano que sostenía la suya con firmeza al cruzar la calle, y el abrazo que ahuyentaba los monstruos imaginarios antes de dormir. Ella no usaba la palabra mamá, pero en sus gestos, en sus miradas de admiración y en su búsqueda constante de la presencia de Martina, quedaba claro que la joven analista ocupaba un espacio emocional que iba mucho más allá de sus funciones profesionales, supliendo una profunda laguna afectiva en el corazón de la niña. Observando esta dinámica, Tomás Ferrer se sentía un espectador en su propia casa, presenciando una transformación que lo desconcertaba y al mismo tiempo lo conmovía de una forma que él no admitiría fácilmente.
Acostumbrado al control absoluto en todas las esferas de su vida, inclusive en la crianza rígidamente programada de Lucía, veía a Martina operar con una naturalidad y una intuición que él jamás había poseído. Ella no imponía, conquistaba, no ordenaba, inspiraba. Y para su sorpresa, él comenzó a aprender de ella pequeñas lecciones silenciosas sobre paciencia, sobre la importancia de estar verdaderamente presente, sobre el lenguaje del afecto que él había desaprendido o tal vez nunca supiera hablar con fluidez. Impulsado por la nueva atmósfera que Martina había traído a sus vidas y por el deseo creciente de conectarse con su hija de una manera más significativa, Tomás comenzó a permitirse pequeñas brechas en su armadura emocional. Empezó a participar, aunque tímidamente al principio, en los momentos de ocio que antes eran exclusividad de Martina y Lucía. Los paseos por el parque los sábados por la mañana, antes impensables en su agenda repleta, se convirtieron en una posibilidad. Las idas a la heladería al final de la tarde, donde observaba a Lucía embadurnarse de chocolate con una alegría contagiosa, mientras Martina reía con una ligereza que lo desarmaba, pasaron a ser momentos de inesperada ligereza en su rutina antes tan seria y previsible. Los cuentos, antes de dormir, que Martina contaba con una voz suave y llena de entonaciones divertidas, también pasaron a tener la presencia discreta de Tomás. Él se quedaba en la puerta del cuarto de Lucía, inicialmente solo observando, pero poco a poco comenzó a sentarse en el sillón al lado de la cama, escuchando las narraciones y, ocasionalmente, arriesgando un comentario o una pregunta para deleite de la hija que vibraba con cada pequeña interacción del padre. Eran pasos vacilantes en un terreno desconocido para él, el de la paternidad afectiva y participativa, pero cada uno de esos pasos lo aproximaba no solo a Lucía, sino también a una parte de sí mismo que él había mantenido adormecida por demasiado tiempo, sepultada bajo capas de responsabilidades y expectativas. En el ámbito profesional, Martina demostraba una competencia y una inteligencia que iban mucho más allá de lo esperado para alguien tan joven y con su experiencia anterior. Ella organizaba la caótica agenda de Tomás con una eficiencia impresionante. Preparaba informes concisos y perspicaces, y su capacidad de anticipar problemas y proponer soluciones era notable. Tomás, un juez implacable de talentos, se veía cada vez más dependiente del profesionalismo y de la visión estratégica de su nueva asistente. El respeto que él inicialmente había sentido por su integridad moral ahora se extendía a su capacidad intelectual, y esa admiración mutua, aunque velada y contenida por la formalidad de la relación jefe-empleada, comenzaba a construir un puente sutil entre sus mundos tan distintos. La fiesta anual de la empresa Ferrer era un evento de gala, un espectáculo de poder e influencia donde el brillo de las arañas de cristal competía con el de las joyas ostentadas por las damas de la alta sociedad porteña. Martina, en su papel de asistente ejecutiva, transitaba por el salón con una elegancia discreta pero notable. Su vestido sencillo, pero de corte impecable, contrastaba con los modelos extravagantes de la mayoría de las invitadas, pero su postura profesional y su sonrisa genuina atraían miradas de admiración y curiosidad. Conversaba con directores y clientes importantes con la misma naturalidad con que interactuaba con los empleados de escalafones más bajos, demostrando una habilidad social que Tomás observaba de lejos, con una atención que iba más allá de lo meramente profesional, aunque él mismo dudara en admitir la naturaleza exacta de aquel interés. Mientras la noche avanzaba y Martina circulaba por el salón, atendiendo algunas solicitudes de Tomás y también socializando cordialmente con otros colegas, algo comenzó a incomodar al empresario. Un director de departamento, conocido por su encanto y labia,
Detuvo a Martina en una conversación que pareció extenderse más de lo necesario a los ojos de Tomás. La risa suelta de Martina, una expresión de ligereza que él raramente veía dirigida a sí mismo de forma tan espontánea, provocó en Tomás un sentimiento incómodo, una punzada aguda que él identificó con cierta renuencia y sorpresa como celos. Aquella emoción, tan cruda e irracional, era un territorio desconocido para el controlado CEO y lo desestabilizó de una forma que lo dejó visiblemente tenso y con la mandíbula apretada. La percepción de Tomás sobre las interacciones de Martina, filtrada por esta nueva e incómoda lente de los celos, comenzó a agriar su humor. Cada sonrisa de ella hacia otro hombre, cada conversación animada, parecía una pequeña afrenta, una ruptura de un lazo invisible que él sentía o deseaba sentir que existía exclusivamente entre ellos y Lucía. Intentó disimular su descontento con una frialdad aún más acentuada, respondiendo monosilábicamente cuando ella se acercaba para tratar algún asunto profesional, sus ojos transmitiendo una reprobación velada que Martina inicialmente no consiguió comprender, atribuyéndola a la presión natural de un evento de aquella magnitud y a la personalidad ya conocida de su jefe. Más tarde aquella noche, ya en la mansión, la tensión acumulada explotó. Una observación casual de Martina sobre la simpatía de uno de los invitados fue la chispa para que Tomás, de forma contenida pero cargada de una intensidad cortante, la acusara de comportamiento inadecuado y de dar demasiada confianza a otros hombres. Martina, sorprendida por la acusación injusta y por el tono posesivo de Tomás, reaccionó con indignación. La discusión que siguió fue acalorada, ambos acusándose mutuamente. Él de que ella estaba traspasando los límites de la relación profesional y exponiéndose de forma ingenua. Ella de que él estaba siendo controlador e irrespetuoso, intentando cercenar su libertad e interpretando mal sus intenciones. Las palabras duras fueron como pequeñas astillas, hiriendo orgullos y exponiendo las inseguridades y expectativas no verbalizadas de ambos. En medio de aquella tormenta emocional, mientras las acusaciones aún flotaban pesadas en el aire de la suntuosa sala, un sonido débil proveniente del piso de arriba interrumpió la discusión. Era el llanto bajito de Lucía, seguido por una tos persistente. Preocupados, Tomás y Martina subieron apresuradamente las escaleras, encontrando a la niña febril e indispuesta. El malestar súbito de Lucía tuvo el efecto de un cubo de agua fría sobre la acalorada discusión. Las quejas y resentimientos fueron instantáneamente puestos de lado, reemplazados por una preocupación mutua y urgente por la salud de la niña, que una vez más se convertía en el centro involuntario de sus vidas y emociones, uniéndolos en un propósito común. Las horas que siguieron fueron de vigilia y cuidado compartido. Mientras Martina aplicaba compresas frías en la frente de Lucía e intentaba calmarla con canciones de cuna, Tomás medía la temperatura, llamaba al pediatra y buscaba los medicamentos necesarios. Trabajaron juntos, en una sincronía silenciosa y eficiente, la antigua discusión momentáneamente olvidada ante la vulnerabilidad de la niña. La preocupación genuina que ambos demostraban, el miedo en sus miradas cuando la fiebre tardaba en ceder, y el alivio compartido cuando Lucía finalmente se durmió más tranquila, todo ello sirvió para reavivar, de forma sutil pero poderosa, la conexión emocional que había sido sacudida por la discusión. En aquella larga noche, cuidando de Lucía, se redescubrieron como aliados, como dos personas que a pesar de las diferencias y los conflictos, compartían un lazo profundo. En los días que siguieron a la recuperación de Lucía, una calma tensa, pero cargada de una nueva ternura, se instaló entre Tomás y Martina. Las largas horas de preocupación compartida habían deshecho algunas de las barreras más rígidas entre ellos, y un entendimiento tácito parecía fluir en sus miradas y gestos.
Pequeños momentos de complicidad surgían espontáneamente. Una sonrisa intercambiada sobre la cabeza somnolienta de Lucía durante el desayuno. Un agradecimiento más caluroso de Tomás por una tarea bien ejecutada por Martina. Una conversación que se extendía más allá de lo estrictamente profesional al final de la jornada. Parecía que, tras la tormenta de la discusión y el susto de la enfermedad, un sol tímido comenzaba a despuntar, prometiendo una nueva fase para aquella relación improbable que se construía día tras día entre los desafíos de la rutina y los anhelos del corazón. Fue durante uno de esos raros momentos de distensión, en un paseo improvisado por un parque florido en un domingo soleado, que el destino les preparó una trampa. Lucía, radiante por tener a su padre y a Martina juntos en un programa familiar, corría entre ellos, ora agarrando la mano de uno, ora del otro. En un instante de pura alegría infantil, tomó las manos de ambos simultáneamente, uniéndolos en una cadena de afecto mientras daba un salto divertido. Tomás y Martina se miraron, una sonrisa cómplice surgiendo en sus rostros al observar la felicidad genuina de la niña. Fue en ese exacto momento, un flash de espontaneidad y ternura familiar, que el clic de una cámara fotográfica disparado a distancia por un paparazzo oportunista congeló la escena, transformando un instante privado en un potencial escándalo público. La fotografía, artísticamente capturada para sugerir una intimidad romántica entre el poderoso empresario y su joven asistente, con la pequeña Lucía sirviendo de lazo angelical, ocupó las portadas de revistas de chismes y se viralizó en las redes sociales a la mañana siguiente con una velocidad avasalladora. Los titulares eran crueles y sensacionalistas. El nuevo romance del magnate, asistente seduce a jefe usando a la hija como carnada. Golpe del vientre emocional, el cuento de hadas de la Cenicienta moderna. Martina vio su nombre y su imagen expuestos de forma despiadada, su vida hurgada, sus intenciones distorsionadas. La acusación de oportunismo de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de una niña para ascender social y financieramente la golpeó con una violencia brutal, manchando su reputación e hiriendo su dignidad de forma irreparable. La presión sobre Tomás Ferrer fue inmediata e implacable. Accionistas preocupados por la imagen de la empresa, columnistas sociales tejiendo intrigas e incluso miembros de su propia familia lo cuestionaban sobre el escándalo. Él, que siempre había priorizado el control absoluto y una discreción casi monástica en su vida personal, se veía en el epicentro de un huracán mediático. Su instinto inicial fue el de proteger a Lucía de la exposición y enseguida de minimizar los daños a su reputación y a los negocios. En su mente pragmática, la solución pasaba por una estrategia de comunicación fría y calculada, una negación velada de la relación, un distanciamiento público de Martina hasta que el polvo se asentara. El bienestar emocional de Martina, en aquel momento, pareció pesar menos en su balanza de prioridades. Fue con esa mentalidad que convocó a Martina para una reunión de emergencia. Con un lenguaje cuidadosamente escogido, evitando el contacto visual directo, Tomás expuso su plan. Emitirían una nota a la prensa aclarando que la relación entre ellos era estrictamente profesional y que la proximidad se debía al bienestar de Lucía, enfatizando el papel de Martina como una empleada dedicada, pero sin ninguna connotación personal. Sugirió que ella se alejara por un tiempo, que tomara unas vacaciones prolongadas hasta que el asunto fuera olvidado. Para Martina, cada palabra de Tomás sonaba como una traición, una puñalada a todo lo que habían construido. Él no solo estaba borrando la relación de ellos, estaba invalidando sus sentimientos y sacrificándola en el altar de la opinión pública.
Con el corazón en pedazos, pero la dignidad intacta, Martina escuchó en silencio la propuesta de Tomás. Cuando él terminó, ella lo encaró, los ojos empañados, pero la voz firme. Señor Ferrer, entiendo sus preocupaciones por su imagen y por sus negocios, pero no puedo aceptar ser escondida o que mi integridad sea cuestionada para proteger su reputación. Respiró hondo, la decisión ya tomada. Prefiero respetarme a vivir una mentira, por más conveniente que sea para usted. Por eso estoy presentando mi dimisión, irrevocable. Se levantó, la postura erguida a pesar del dolor que la consumía. Agradezco la oportunidad, pero no puedo continuar en un lugar donde mi valor se mide por la conveniencia ajena. Las palabras de Martina resonaron en la suntuosa sala de Tomás Ferrer con la fuerza de una sentencia. Su dimisión, declarada con una dignidad herida, pero inquebrantable, tomó al empresario por sorpresa. Él esperaba lágrimas, tal vez una negociación, pero no aquella renuncia altiva e inmediata. Por un instante, el orgullo herido y la arrogancia habitual del CEO lucharon contra un sentimiento nuevo e incómodo, el miedo a perderla. Sin embargo, antes de que pudiera articular cualquier respuesta, cualquier intento de revertir la situación, Martina ya se había dado la vuelta y había salido, dejando atrás no solo un puesto vacante, sino un vacío que Tomás comenzó a sentir de forma palpable y dolorosa, como un miembro fantasma que aún palpita tras la amputación. En los días que siguieron a la partida de Martina, la mansión de los Ferrer se sumergió en una atmósfera de melancolía y silencio. Lucía, sintiendo agudamente la ausencia de aquella que se había convertido en su referente de cariño y seguridad, languidecía en tristeza. Preguntaba por Martina incesantemente, sus ojitos buscando en cada rincón de la casa la figura sonriente que ya no encontraba. Los intentos de Tomás de animarla con regalos caros o paseos extravagantes resultaban inútiles. La niña no quería objetos, quería afecto, no quería distracciones, quería la presencia de Martina. Y Tomás, confrontado diariamente con el dolor de su hija y con el eco de las palabras de despedida de Martina, comenzó a enfrentar el peso de sus propias elecciones, la frialdad de sus prioridades. El vacío dejado por Martina iba mucho más allá de la falta que ella le hacía a Lucía. Tomás se dio cuenta, con un retraso que ahora le parecía imperdonable, de cuánto la presencia de ella había transformado su propia vida. Ella había traído luz a sus días sombríos, calor a su corazón endurecido y una perspectiva de humanidad que él había perdido en algún punto de su escalada hacia el éxito. Los recuerdos de los momentos compartidos, de las sonrisas de Lucía en presencia de ella, de las conversaciones que lo desafiaban y lo hacían reflexionar, todo eso volvía con una claridad dolorosa. Había cometido un error terrible, sacrificando a la mujer que, sin que él se diera cuenta plenamente hasta entonces, se había vuelto esencial, por miedo a la opinión ajena, por una imagen pública que ahora le parecía fútil y vacía. La comprensión de la gravedad de sus errores golpeó a Tomás con la fuerza de una revelación. Él, el maestro estratega, el hombre que preveía todas las variables del mercado, había fallado miserablemente en el campo de los afectos, en la gestión de sus propios sentimientos. Movido por un arrepentimiento genuino y por un amor que finalmente reconocía en toda su intensidad, decidió que no podía dejar que Martina escapara de su vida. No era solo por Lucía, aunque la felicidad de la hija fuera un motor poderoso. Era por él, por la necesidad de arreglar lo que había roto, por la urgencia de luchar por aquella conexión rara y preciosa. Con una determinación que sorprendería a todos los que lo conocían solo como el frío ejecutivo, decidió ir tras ella. Sabiendo que Martina había vuelto a vivir con sus padres en un barrio sencillo, y recordando vagamente que ella había mencionado un antiguo café donde solía trabajar antes de su ascenso en Ferrer Corp.,
Tomás condujo hasta allí, llevando a Lucía consigo. La niña, al saber que tal vez fueran a encontrar a Martina, ganó un nuevo brillo en la mirada. El café era un lugar modesto, con el aroma acogedor de pan fresco y café recién hecho, un completo contraste con los ambientes lujosos que Tomás frecuentaba. Entró en el local, sintiendo las miradas curiosas de los pocos clientes, su figura elegante desentonando con el ambiente. Y allí estaba ella, Martina, detrás del mostrador, sirviendo a un cliente con la misma gentileza y profesionalismo de siempre, pero con una sombra de tristeza en los ojos. Ante todos, sin importarle los cuchicheos ni la sorpresa estampada en el rostro de Martina, Tomás Ferrer caminó en su dirección. Con Lucía agarrando su mano con fuerza, se detuvo frente al mostrador y con la voz embargada por la emoción, pero clara y audible para todos los presentes, declaró: «Martina, fui un tonto, un cobarde. Me equivoqué al priorizar el miedo y el orgullo en lugar de lo que realmente importa». Sus ojos encontraron los de ella, suplicantes. «Te amo. Amo tu integridad, tu fuerza, el bien que nos haces a mí y a mi hija. No quiero vivir más sin ti». En ese instante, Lucía, con la pureza de una niña que solo siente y no calcula, soltó la mano del padre. Corrió hacia Martina y, abrazando sus piernas, miró hacia arriba y dijo con la voz más dulce del mundo: «Mamá, te extrañé tanto». Las palabras de Tomás, cargadas de una sinceridad que Martina jamás pensó presenciar viniendo de él, y el abrazo apretado de Lucía, acompañado de aquel mamá que resonó en su alma como la más dulce melodía, desarmaron completamente las defensas que Martina había construido. Las lágrimas, antes contenidas, brotaron, pero no eran de tristeza, sino de una emoción avasalladora que mezclaba sorpresa, alivio y un perdón que surgía espontáneamente en su corazón. Ver a Tomás allí, despojado de su armadura de CEO, vulnerable y pidiendo una segunda oportunidad ante todos, y sentir el calor del cuerpo de Lucía junto al suyo, fue la prueba de que el amor, en sus más diversas formas, todavía era capaz de operar milagros silenciosos. Se arrodilló, abrazó a Lucía con fuerza y por encima del hombro de la niña, sus ojos encontraron los de Tomás, transmitiendo una respuesta que iba más allá de las palabras. Aún en aquel modesto café, con el aroma de esperanza flotando en el aire, Martina aceptó formar parte de la vida de Tomás y Lucía, pero lo hizo con la sabiduría y la firmeza que las recientes pruebas le habían enseñado. «Tomás, mi corazón dice sí», comenzó, la voz aún embargada, «pero mi razón me recuerda que necesitamos construir esto sobre bases sólidas, con respeto mutuo y límites saludables». Estipuló sus condiciones. No volvería a trabajar en Ferrer Corporation, pues necesitaba labrar su propio camino profesional independiente de él. La familia que formarían se construiría paso a paso, sin las presiones sociales o las expectativas irreales que casi los destruyeron. Quería una relación de iguales, donde ambos se apoyaran en sus sueños e individualidades, y no una repetición de dinámicas de poder. Tomás escuchó cada palabra de Martina con una humildad que pocos reconocerían. No solo estuvo de acuerdo, sino que expresó su admiración por la fuerza y claridad de ella. En aquel momento comprendió que el amor verdadero no era sobre posesión o control, sino sobre admiración, respeto y la libertad de ser quien se es. Decidieron juntos que el lujo y la ostentación no serían los pilares de su nueva vida. Vendieron la mansión fría e impersonal y se mudaron a un apartamento encantador, aunque considerablemente más modesto, un lugar que pudieran transformar en un hogar de verdad, lleno de risas, conversaciones y el aroma de comida casera. Un lugar donde los recuerdos se construirían no sobre el valor de los objetos, sino sobre la intensidad de los momentos vividos. Los meses que siguieron fueron de aprendizaje y redescubrimiento para todos. Tomás, despojado de las ataduras de una agenda corporativa implacable,
aprendió a ser un padre verdaderamente presente. Descubrió el placer de llevar a Lucía a la escuela, de ayudarla con los deberes, de simplemente sentarse en el suelo para jugar con muñecas o leer un cuento antes de dormir, sin que el móvil interrumpiera cada 5 minutos. Se esforzaba por entender el universo de su hija, sus pequeñas alegrías y tristezas, y en ese proceso se redescubría a sí mismo, encontrando una satisfacción que el éxito financiero jamás le había proporcionado. Martina, por su parte, floreció en su nuevo empleo en una consultoría de menor tamaño, donde su talento y su ética de trabajo rápidamente la destacaron, probándose a sí misma y al mundo que su valor iba mucho más allá de cualquier conexión con Tomás Ferrer. Lucía era el termómetro de aquella nueva felicidad. La niña, antes introspectiva y necesitada, se transformó en una niña alegre, comunicativa y segura. El amor real y constante que recibía de Tomás y Martina era el suelo fértil para su pleno desarrollo. Ya no necesitaba dividirse entre mundos o sentir la ausencia crónica de sus padres. Tenía una familia, tal vez nada convencional para los estándares de la sociedad que antes los juzgara, pero perfecta a sus ojos infantiles y llenos de sabiduría. Su alegría era contagiosa y era el mayor regalo que Tomás y Martina podían recibir, la prueba viva de que habían tomado las decisiones correctas, superando el orgullo y el miedo para abrazar una felicidad más simple, pero infinitamente más rica y verdadera. Cierta mañana, algunos meses después del recomienzo, la rutina de la pequeña familia seguía su curso tranquilo y previsible, pero repleto de pequeños rituales de afecto. El olor a café fresco se mezclaba con el de tostadas calientes, mientras Lucía, sentada a la mesa de la cocina, dibujaba con entusiasmo en una hoja de papel. Era un trabajo para la escuela, un poema sobre su familia, con una caligrafía aún vacilante, pero con palabras que desbordaban sentimiento. Describía a un padre que había aprendido a sonreír con los ojos y a una mamá del corazón que le había enseñado a ver magia en las cosas simples. Aquel trozo de papel, con sus versos sencillos, era un testimonio de la transformación que el amor, el coraje y el perdón habían operado en aquellas 3 vidas, uniéndolas en un lazo indestructible. Aquella mañana de otoño, mientras el sol pintaba franjas doradas en el suelo de la cocina, la escena era de una simplicidad conmovedora, pero profundamente significativa. Tomás, con un delantal un poco desaliñado que Martina le había regalado, intentaba con más entusiasmo que habilidad voltear una tortita en el aire bajo la mirada divertida de Lucía, que reía a carcajadas con la harina que el padre esparcía por la cocina. Martina observaba a los dos desde la mesa, corrigiendo algunos informes de su trabajo, pero con el corazón reconfortado por la complicidad y el amor que desbordaban en aquel ambiente. Una discusión amena sobre quién lavaría los platos del desayuno, entremezclada con besos sonoros y promesas de un paseo en el carrusel más tarde, era la banda sonora de aquella felicidad construida día a día, lejos de los focos, pero bajo la luz intensa del afecto genuino. Allí, entre el aroma de café y los deberes esparcidos, encontraban el verdadero significado de un final feliz, no como un punto de llegada, sino como un camino recorrido de la mano. El amor que unía a Tomás, Martina y Lucía no era un cuento de hadas idealizado, con príncipes y princesas inmaculados, sino un tapiz tejido con los hilos de la imperfección humana, de la redención y de la elección consciente de amar y perdonar. Aprendieron de la manera más difícil que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias ni en estatus social, sino en el coraje de ser vulnerable, en la capacidad de reconstruirse tras las caídas y en la disposición de romper con las expectativas sofocantes para abrazar la autenticidad. La vida, o tal vez el destino, con su sabiduría intrincada,
Había escrito aquella historia no como una novela edulcorada, sino como una lección poderosa sobre la fragilidad de los juicios y la fuerza transformadora del amor que se atreve a ser exactamente lo que es, sin máscaras ni artificios. Era una melodía agridulce que enseñaba que las cicatrices también pueden ser bellas cuando cuentan una historia de superación. Y así, aquel día decisivo, que había comenzado con un acto de heroísmo impensado en una avenida concurrida de Buenos Aires, quedaría para siempre grabado en la memoria y en el alma de cada uno de ellos. No como un recuerdo de peligro o humillación, sino como el punto de partida de un viaje inesperado hacia la felicidad más pura y verdadera que se atrevieron a soñar. Los ecos de la bocina estridente, del llanto asustado de una niña perdida y de la frialdad de un encuentro improbable se habían transformado, por la alquimia del tiempo y del amor, en los acordes de una nueva canción. Y para quien tuviera la sensibilidad de escuchar aquella historia, con sus giros y milagros silenciosos, susurraría eternamente que, incluso en los escenarios más improbables, el amor verdadero, cuando se cultiva con coraje y respeto, siempre encuentra un camino para florecer y transformar vidas, dejando un legado de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.